Yo no veo ninguna diferencia entre adorar el sábado o el domingo. Entonces, ¿por qué debería importar en qué día adoro? Contendiendo por la fe. En el video de hoy, amigos, vamos a pasar un tiempo hablando de algunas cosas nuevamente, en particular que tienen que ver con el sábado y el domingo. Y parte de lo que estoy haciendo aquí es presentar un argumento para responder a una serie de videos. Mientras hablamos de esto es parte de una serie que hemos llamado El Movimiento del Domingo. Ahora, ¿saben? Ha habido algunas personas que vienen a mis videos y dicen, ¿sabes qué? Este tema sobre el sábado y el domingo no importa. Se trata de Jesús. Suena como un buen argumento, pero esto es lo que ellos malentienden. ¿Se imaginan decirle a Adán y Eva? No importa, el árbol no importa. Se trata de Jesús. Verán, el árbol estaba destinado a determinar su lealtad a la palabra de Dios. Y lo que estamos por ver en el futuro, y nos estamos acercando más a eso, es esta discusión. Viene como una prueba para ver quién ama a Dios y aquellos que no aman al Señor. Permíteme compartir algo rápidamente y vamos a llegar a los videos y volveré a terminar el argumento. Malaquías 3, versículos 17 y 18. Serán míos, dice Jehová, Jehová de los ejércitos. En aquel día en que yo actué y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo, a quien le sirve. Entonces volverás y discernirás la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y aquel que no le sirve. Así que Dios nos está diciendo, va a llegar un tiempo en el que vas a tener que discernir, vas a tener que ver claramente entre la gente que ama a Dios y aquellos que no aman al Señor. Y la gente que ama a Dios, hay algo que ellos hacen, que la mayoría de las personas que no lo hacen, no se atreverán a hacer. Apocalipsis 14, 4, tiene esto que decir. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, a donde quiera que Él vaya. Escuchen, con mucha atención ahora. Las personas que aman al Señor, ellos seguirán al Cordero, a donde quiera que Él vaya. Seguimos a Jesús hasta el final. Y por cierto, esta es una característica de los 144,000. Y podemos entrar en una gran cantidad de discusiones sobre eso, pero esto es una de las características muy significativas porque algunas personas pueden seguir a Jesús en 80%, 20%, 90%, ¿correcto? Pero ¿seguirás a Jesús el 100%? ¿Obedecerás su voz por completo? Y lo que estás encontrando entre algunas personas que creen en Jesús, dirán, creemos en los 9 mandamientos, pero el cuarto podemos deshacernos de él. Este es el problema. Y vamos a responder a eso también. Primero, comencemos a escuchar algunos de los argumentos de muchos nacionalistas cristianos para la observancia del domingo. Y están usando la discusión sobre las leyes económicas, sobre cierre del domingo, para justificar su adoración dominical. Escucha. Antes de compartir lo que algunos de ustedes compartieron, quiero dar solo un par de notas históricas sobre guardar el sábado. En los Estados Unidos, probablemente estén familiarizados con las leyes azules. Y las leyes azules fueron establecidas por el gobierno para asegurarse de que las personas estaban honrando el sábado, que estaban tratando el sábado de la manera en que deberían de. Por lo que había muchas reglas diferentes y mucho de esto incluso se remonta a los puritanos. Por lo que puedes estar familiarizado con las leyes azules, familiarizado con las leyes azules que todavía están vigentes el día de hoy. Tal vez algunos de ustedes sepan, otros tal vez no lo sepan. No se puede comprar alcohol, según tengo entendido, en ciertos momentos los domingos. Y eso todavía se remonta a una ley azul. Y en algunos estados no se puede tener abierto su concesionario de automóviles. Hay que cerrar al menos el sábado o el domingo.
Supongo que puedes elegir cuál, pero en algunos estados es una ley vigente en los libros. En el siglo XVIII en Connecticut había una regla de que no podías besar a un bebé los domingos. Había reglas sobre no poder bromear. Nada de frivolidad y tocar instrumentos. Se nota que realmente pensaba que el Señor era muy divertido. Algunos de ustedes me dijeron que no se podía cortar el césped los domingos, ni salir a comer fuera. Algunos de ustedes suelen comer fuera los domingos, no coser, no jugar barajas. ¿A alguien no se le permitió hacer las tareas de la escuela el domingo? Así que había todas estas reglas sobre lo que podías y no podías hacer en un domingo. Porque nosotros somos un pueblo de la Biblia y creemos que debemos honrar independientemente. Así que, independientemente de cómo piensas sobre la forma en que Él lo expone, Él todavía está promoviendo el domingo. A pesar de que está hablando, existe esta concepción de que el domingo es un día tan especial que debemos respetar el día, las leyes azules en la sociedad. Eso es lo que estás obteniendo, y esto es más un atractivo emocional que un atractivo doctrinal, pero todavía se está poniendo en las mentes de las masas. Hay algo especial sobre el domingo y necesitamos tener eso de vuelta. Ahí está esa nostalgia en un sentido. Necesitamos el domingo. Lea lo que estaba sucediendo en estos Estados Unidos. Solo hace 200 años. Solo hace 200 años. Leyes del sábado. Y honestamente, no hace solo 200 años. De hecho, en Texas, en este momento, todavía no puedes comprar licor. El domingo. ¿Hasta qué? Hasta que creo que es a la 1 p.m. o algo así. Sí. ¿Por qué? Sabes, yo tengo un amigo que es dueño de una carnicería y también un restaurante de barbacoa. Y abren todos los días, creo que de 9 a 10, excepto los domingos. Ellos abren en la tarde. ¿Por qué? Porque el domingo es la iglesia. Esa es una resaca de una ley azul del sábado. Así que no somos la minoría. La mayoría de la gente hoy son la minoría. Si simplemente echamos un vistazo y miras la historia conjunto, y ni siquiera tienes que hacer un vistazo tan lejos. Ese es mi punto. La gente dice, oye, los chicos, los nacionalistas cristianos, eso nunca sucederá. Bueno, este es el trato, este es el punto. Ha sucedido antes. Ya ha sucedido aquí. Sí. No en otro lugar, sino aquí. No hace mucho tiempo, pero recientemente. Sí, esta nueva cosa radical en la que nadie había pensado antes, es como, no, esta fue la base de lo que los cristianos creían. Y la gente dice, pero ¿por qué están tan seguros, sabes? Con los videos que graban, o en Twitter, o lo que sea. Tú, Andrew y A.D. John Harris, ¿sabes? ¿Por qué ustedes están tan seguros, tan confiados? Bueno, estamos tan seguros porque esto es lo que los cristianos han creído desde siempre. Tremendo. Ok, muy bien. Así que hay mucha confianza en impulsar leyes azules dominicales, ¿correcto? Y dicen que ha sucedido antes. Eso es verdad. No fue tanto nacionalismo cristiano. Ese es un nuevo término que se cuñó en los últimos, supongo, hace 20 años. Sin embargo, podemos tener muchos argumentos sobre la importancia, valor, lado bueno, lado malo. Creo que hay algunas cosas buenas en el nacionalismo cristiano, pero hay algunas cosas muy peligrosas en el nacionalismo cristiano. Todo depende de hasta dónde llegues con la noción. Pero de todos modos, sé que algunos de ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo, pero no condeno todo. De hecho, miro las diferentes políticas y leyes y lo que se dice, lo que contradice las escrituras, y condeno esos aspectos. De todos modos, así que todavía tienes la noción de que necesitamos leyes azules del domingo, tenemos que volver a esos días. Pero de nuevo, por cierto, todos estos videos vienen de James Bowen en Facebook. James Bowen, apreciamos tu ministerio, gracias por lo que haces. Haces mi vida más fácil. Amén, te agradezco. De todos modos,
ahora queremos impulsar el contenido, ya que estamos recibiendo mucho material con que trabajar aquí. Así que escucha de nuevo. Este es un panel de muchos pastores que hablan de lo mismo. Lo que estás escuchando aquí es esta magnificación del domingo, no el sábado bíblico. Y lo llaman un día de la iglesia, un día para la familia. Y nuevamente, esto es una mentira, es un engaño. Y es por eso que estamos reaccionando a esto. Creo que la religión pública es simplemente inevitable. Creo que este es un tema común entre los postliberales también. ¿Que tendrás algún tipo de religión que anima, que está consagrada y promueve el orden público? Para ser honestos, esto es uno de los grandes regalos de la revolución progresista. Es que simplemente nos recordó que la historia no terminó con Fukuyama, lo siento. Quiero decir, un orden se enmarcará, un orden se enmarcará en torno a una cierta visión del bien. Cada orden político es una instancia de una cierta visión del bien. Y esa visión del bien estará en un cierto sentido inspirado religiosamente. Incluso si no todos los individuos en esa sociedad están de acuerdo con eso. Pero las instituciones públicas promoverán algo. Y la moralidad será consagrada y promovida. La moralidad siempre está informada religiosamente. Cada iglesia tiene un credo. Algunos de ellos son explícitos y otros son implícitos. Y creo que es eso también de la religión pública. Cada iglesia tiene una religión pública. Algunas son solo menos explícitas y otras. Y sí, así que aprecio, James. Antes de que empiece él, saludos, bendiciones de parte del hermano Francisco Aro. Me gustaría agregar al panel de estos caballeros aquí. Se me acaba de ocurrir algo, hermanos. Ustedes saben que él mencionó algo aquí. Es una narrativa que jamás yo he escuchado. Y aquí en Alerta Adventista no hay otro ministerio en español sobre la faz de la tierra, en YouTube o en cualquier otro lugar, que ha traducido más temas políticos concerniendo a la ley dominical. Simplemente no lo hay. Y si hay otro ministerio en español, por favor, déjenlo en los comentarios para ver y aprender de él. Pero no lo hay. No hay nadie que se toma la tarea de buscar estos temas y de traducirlos y llevarlos al mundo de habla hispana. Entonces, cuando yo digo que estoy escuchando una terminología nueva aquí y que ellos están impulsando un nuevo pensamiento, es porque esa es la primera vez que se está escuchando. Y es la primera vez que estamos viendo al Proyecto 2025, a los nacionalistas cristianos. Es la primera vez que estamos viendo un despertar religioso tan grande como lo estamos viendo en los Estados Unidos. Donald Trump dice que es el elegido de Dios, que él hará que América vuelva a Dios. Donald Trump dijo que él forzó para que las escuelas aceptaran adoración y los 10 mandamientos. Recuerden, dice que él forzó, él obligó. Espérame, tú no debes de estar obligando la religión, Donald Trump. Pero de regreso, tenemos a vicepresidente católico acérrimo que dice que necesitamos usar el poder civil de manera despiadada para hacer que la gente regrese a la iglesia. Presidente del Congreso Mike Johnson, nacionalista cristiano, dice que el gobierno civil debe ser trabajo del gobierno civil decidir qué es lo que las personas van a hacer con su fin de domingo, con su fin de semana, refiriéndose que va a usar el poder del gobierno civil para ir al domingo. Esto es en el 2024 al 2025, reciente, hermanos, meses, días. Pero lo que yo estoy escuchando aquí es que este hombre está hablando de public religion, religión pública, religión pública, religión pública. Lo mencionó 4 veces. Entonces ellos quieren hacer una religión pública. Pero algo muy interesante que mencionó él. Él mencionó al movimiento LGTB. Y tú dirás, bueno, pues la comunidad LGTB, ese elemento, no se incorporará, no abrazará la ley dominical, no abrazará la religión. Pero ¿saben qué? Es como él dijo, toda la sociedad, todos creen en Dios, él dijo, hasta los progresistas, hasta los más LGTB, hasta los más woke, hasta los más LGTB, creen en un bien, en una religión mayor. Entonces, nos ponemos a pensar lo que hizo el Papa. El Papa bendijo la unión del mismo sexo. En unas partes de los Estados Unidos es legal. Y es cierto, vemos muchas iglesias evangélicas, incluso adventistas, que promuevan la agenda LGTB dentro del cristianismo. Iglesias cristianas aceptando la agenda LGTB. Entonces, hermanos, esto del nacionalismo cristiano encaja también para la izquierda, encaja para los demócratas, encaja para el LGTB. Esto de la ley dominical y lo de la religión pública, este nuevo término que ellos están lanzando,
religión pública que están implantando en la mente de las personas. Esto es un indoctrinamiento. Esto es un lavado de cerebro. Esto es lo que conocemos como predictive programming, programación predictiva, sembrando las semillas en la mente de las personas que necesitamos tener una religión pública. Entonces, en esta religión pública, hermanos, caben los LGTB. Cuando vemos que el Papa bendice a los LGTB, vemos que encaja a los LGTB. Cuando vemos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día promoviendo la agenda LGTB, vemos. Y también, quiero que imaginen por un segundo a una pareja homosexual. Hay parejas homosexuales que van a la iglesia y que creen en Cristo. Que ellos creen, porque así les han hecho pensar sus pastores. Adventistas y no adventistas. Así les han hecho pensar. Entonces, amada iglesia, entonces, amados hermanos, quería destacar ese punto antes de que pasáramos a hablar con el otro caballero. Ya he decidido que ya no los voy a interrumpir. Hay un momento para yo poder... Uno más. Hay un momento para yo poder dar mi comentario sin que se pierda lo que ellos están diciendo. Por ejemplo, ya habló el primero, ya hablé yo, ahora ya va a hablar la tercera persona. Pero muy interesante lo que vimos, hermanos. Y vamos a ver lo que dicen estos hombres y también vamos a deshuesar, porque yo veo hacia dónde va la tendencia. Pero este hombre, bueno, se ve medio afeminadón también. Se ve que tiene un toque de azúcar en su tanque. Pero esto del nacionalismo cristiano también los cobija a ellos, también los abraza a ellos. Es como él dijo, hasta los más progresistas, los más woke, los más LGTB, piensan en un bien mayor, en el bien sobre el mal. Entonces, eso es peligroso. Nunca lo vimos por ese ángulo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando estaba la guerra entre Donald Trump y Kamala Harris, ¿qué era la mantra? El grito de guerra de Donald Trump. Oh, los progresistas, los izquierdistas, los demócratas, los LGTB, lo que hicieron en las Olimpiadas de Francia. Oh, se burlaron de la Santa Cena. Espérame, los homosexuales también van a abrazar esto del nacionalismo cristiano. Espérate, Donald Trump, tú los tenías divididos, pero aquí ya estamos viendo que sabes que no están divididos. El manto de Satanás, el manto del nacionalismo cristiano, también los está cogiendo. Ahora, avancemos. Alerta, adventistas. Porque siento que esto realmente llega al corazón de parte de esta discusión. Y por lo tanto, si pudiéramos desenrodarlo ahora, yo creo que eso sería realmente maravilloso. Bueno, creo que como el sábado, es bueno. Sí, ese es otro. Pero déjame hacer un comentario sobre el bien común. ¡Wow! El bien común. El bien común. ¿Dónde ven el bien común? Catholic Social Teaching, enseñanza católica romana. ¿Cómo que tú eres nacionalista cristiano? Estás hablando del bien común. Tú eres protestante, estás hablando del bien común. Eso es catolicismo. Tú eres protestante nacionalista cristiano. Tú debes estar protestando contra el Papa. Ahora, ¿qué estás diciendo hablando sobre el bien común? ¡Wow! Muy interesante. Vamos a escuchar sobre el bien común. A ver qué dices. El bien común en la teología cristiana clásica es mismo Dios. Por lo tanto, incluso cuando hablamos del bien común, creo que también es un poco resbaladizo. No creo que está tan claramente dividido como Dios es el bien común. Por lo tanto, todos están llamados a Él. Y nuestros corazones están inquietos hasta que encuentran descanso en el gran Dios. Fue lo que dijo el gran Agustín y en la página de apertura de confesiones, ¿verdad? Ahora, ¿qué le está citando él? ¿A qué Agustín se refiere este nacionalista cristiano? Estos no son nacionalistas cristianos, hermanos, que están impulsando esto. Estos son católicos, estos son jesuitas. ¿Qué Agustín estás hablando? ¿Estás hablando de Agustín de Hipona, de Usopo? ¿El que creó la doctrina de la Inmaculada Concepción? ¿Del pecado original? ¿De que no podemos tener victoria sobre pecado? ¿Sobre la teología de la última generación? ¿Estás hablando de ese Agustín? ¿Que creía que María era santa, sin pecado, por eso Jesús vino en una naturaleza no caída? ¿Doctrina que se infiltró dentro del adventismo? ¿Al caso a ese Agustín estás citando? Sí, ese es el Agustín que estás citando. ¿Por qué? Porque estás diciendo en la apertura de las confesiones. Así se llama el libro de ese monje del cuarto siglo. Alerta, adventistas. En todo estamos. Venga. Yo también estoy promoviendo la verdadera religión. Y esto también es una promoción de un bien común. Ahora, eso no significa que lo tienes que obligar. Yo no dije eso, que lo tenemos que promover, pero la promoción de la mismo no creo que sea antitético a una idea de que esto
es en realidad un buen común. Pero ahora vamos a hablar sobre las tablas de la ley. Sí, quiero decir, es fascinante. Volviendo a ver la tradición americana, incluso la espiritualidad de la iglesia. En América, que es una inflexión del siglo XIX, de la tradición reformada en América. Charles Hodge es como uno de los principales ejemplos y promovió las leyes del sábado. Todas esas advertencias siguen siendo complicadas cuando se trata incluso de estos temas de primer mesa. Y creo que la promoción del sábado, como honrar el sábado, no obligar a todos a ir a la iglesia, sino tener leyes azules. No creo que eso sea de ninguna manera una imposición a las conciencias de las personas, ni forzar la creencia, nada por el estilo. Y eso promovería la religión verdadera, de una manera que creo que es apropiada para la civilización. Esto es una locura. Esto es locura, te estoy diciendo, amigos. Amigos, lo que estamos viendo es la profecía bíblica cumpliéndose. Estamos escuchando la voz del dragón. Estos podrían ser buenos hombres, no los estoy condenando. Estoy condenando la ideología. Estoy condenando falsas enseñanzas, amigos. Y les está diciendo, primer mesa, necesitamos la primer tabla que se cumpla. Necesitamos impulsar dogmas religiosos sobre las masas. Y él está haciendo referencia a doctrinas católicas aquí. Incluso hablando del bien común. ¿Bien común? ¿Es en serio? O sea, estas son enseñanzas jesuitas en su mejor expresión. Anyways, de todos modos, podemos seguir adelante de eso, pero aún sigues recibiendo el mismo mensaje. Queremos leyes azules, dominicales por cualquier medio necesario. Así que tengo un video más aquí antes de que obtengamos un video de respuestas de algunos teológicos adventistas, pero nuevamente, aquí hay otro. Él es el pastor Andrew. Ahora, el mismo argumento. Lo que estás recibiendo aquí es esta simpatía para el domingo. Este atractivo emocional. Aunque no hay enseñanza bíblica para ello, se está compartiendo muy poca Biblia aquí, porque no hay ningún versículo bíblico que realmente puedas decir y usar para el domingo. Aunque puedes torcer algunos versículos aquí y allá, pero no hay un fundamento bíblico sólido para guardar el domingo. El argumento es a favor del sábado bíblico, pero a estos tipos no les importa. Solo quieren impulsar las leyes dominicales y nuevamente nos dijeron que iban a hacer eso. No deberíamos sorprendernos. Deberíamos estar equipados y listos para esto. Escuchen. Mi nombre es Andrew, soy el pastor principal para aquellos de ustedes que no me conocen. Quiero darles la bienvenida a la iglesia hoy. Quiero darles la bienvenida a todos los que nos están viendo en línea. Muchísimas gracias por sintonizar y mantenerse conectados con Passion Life Church. Muy bien, estamos en una serie llamada. Tenemos que atender un serio llamado que se llama Hagamos a la iglesia grande nuevamente. Así como el lema de Donald Trump, hagamos América grande nuevamente, hagamos a la iglesia grande nuevamente. La única forma en que nuestro país se hará grande es si la iglesia es más grande. Nuestro presidente puede tener todos los planes que quiera en el mundo, pero si la iglesia no está a la altura de las circunstancias, nuestro país no cumplirá todo lo que el deseo de Dios es que nuestro país cumpla. Escucha, debemos dejar de disculparnos por ser una nación cristiana. Esto es sobre lo que se construyó nuestro país, la iglesia, para adorar libremente en nuestra nación. Así que de eso se trata esta serie, de que nosotros como iglesia, que nosotros nos volvamos más grandes. Y en esta serie, en la primera parte, hablé sobre la decadencia de la iglesia americana y repasé los últimos 100 años. Y cómo ya el domingo ya no es sagrado. En 1994 simplemente se deshicieron de las leyes azules y el domingo se convirtió como cualquier otro día. Y luego surgió el deporte de clubes, ¿sabes? Los deportes de clubes se realizan los domingos, así que muchas veces sábados y domingos, así que ya no hay un día sagrado. Y iglesia, tenemos que recuperarlo, tenemos que hacer que eso regrese nuevamente. Tenemos que recuperarlo. Así que
Tenemos que recuperarlo. ¿Ok? Tenemos que recuperarlo. De nuevo, el mensaje sigue siendo el mismo. Necesitamos el domingo. Estamos desesperados. La iglesia está en una condición moribunda. Necesitamos obligar culto dominical para que estas personas a las que no les gusta ir a la iglesia, para que vengan a la iglesia, para que se conviertan. Esto es un llamado a evangelizar. Quieren convertir a las personas por la fuerza como lo hizo el papado. América, la Biblia dice, hace que la segunda bestia ejerza el poder de la primera bestia. ¿Qué hizo la primera bestia? Conversiones forzadas. ¿Qué dice la Biblia que hará la segunda bestia? Conversiones forzadas. Es lo que estamos viendo aquí. Alerta, adventistas. Este es un llamado a evangelizar por medio de la legislación, a través del Estado. Tremenda declaración. Este es un llamado a evangelizar por medio de la legislación, a través del Estado. ¿Evangelizar cómo? A través de las leyes. ¿A través de qué? A través del Estado. Al poco eso será con amor, no, será por la fuerza. Alerta, adventistas, avancemos. Ahora, permíteme compartir algo con ustedes muy rápidamente, porque la historia siempre se repite. ¿Cómo se nos dice? Realmente se repite. Se nos dice en Eclesiastés, lo que es, ha sido, es ahora, y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios requiere lo que ha de pasar. En otras palabras, Dios te pide que estudiemos el pasado. Eso es lo que el término requiere, significa aquí. Que Dios está diciendo que vayas a examinar el pasado. Así que vayamos a la historia para ver qué pasó. Cuando se aprobó la primera ley dominical, algunos de los elementos que llevaron a la adoración dominical son las mismas cosas que estás escuchando ahora. Esto de hecho es parte de una serie que tenemos que se llama El jinete del Apocalipsis. ¿Y esos videos ya los subimos? Tengo uno que tengo que volver a subir, pero ya los vamos a estar trabajando aquí en Alerta Adventista. Pero de todos modos, cuando tú vas con la historia, cuando tú empiezas a ver y tú empiezas a impulsar leyes dominicales, ellos tienen motivos similares para impulsar el domingo. Ok, entonces después de que Constantino pasó la primera ley dominical en 331 AD, no, fue 327. Se nos dice que el elemento del culto dominical estaba en el corazón de la ley dominical. Siempre lo ha sido. Siempre ha sido sobre el Dios Sol. Nunca ha sido sobre el Dios de la Biblia que hizo el mundo. Todo esto vino de el mundo pagano. Y todo se trata del Sol. El Sol más grande, ¿dónde crees que lo encuentras? Sí, la Ciudad del Vaticano. Esto se trata todo de adoración al Sol. Así que vayamos a los libros de historia para ver algunas cosas aquí. Vastos concilios se llevaron a cabo de vez en cuando, en los que se convocaron dignitarios de la iglesia de todo el mundo en casi todos los concilios. El sábado que Dios ha instituido fue presionado un poco más bajo, mientras que el domingo fue exaltado. Desastre del sábado, promueve el domingo. Seguimos escuchando. Se nos dice desde el desarrollo de la doctrina católica cristiana, se nos dice por Eusebio que Constantino, para recomendar la nueva religión a los ateos paganos, la transfirió a un adorno externo al que estaban acostumbrados por sí mismos. Así que Constantino hizo esto para atraer a los paganos al mundo inconverso. Esto es interesante. Lo mismo que estamos haciendo hoy. Los líderes de la iglesia en Alejandría, en Roma, reconocieron al adoptar costumbres paganas. Los paganos se sentirán en casa en la iglesia. Decidieron, al cambiar de celebrar el servicio religioso. Ahí está. Démosle el domingo para que se sientan cómodos en la iglesia. Es el mismo espíritu hoy. Exactamente el mismo argumento. En el sábado bíblico,
Se nos dice que en el sábado bíblico, el culto pagano del domingo, el día del sol, es más probable que los paganos comienzan a venir a la iglesia. Tuvieran demasiado éxito para aquellos que se comprometieron, porque las iglesias que se comprometieron se volvieron más ricas. Así que no se trata solo de ir a la iglesia. También se trata de dinero. Esto no es la forma en que Dios nos ha llamado a hacerlo. Y yo entiendo el desafío, porque soy un cristiano. Yo entiendo el desafío que tenemos en estos últimos días. Pero la solución es predicar el evangelio. La solución es la conversión verdadera. La solución es el ministerio. La solución es la fe, oración, unirse con el Espíritu Santo, trabajar en favor de los hombres. La solución no es forzar la adoración. La solución no es forzar la adoración por ley para que el Estado pueda obligar a la gente a ir a la iglesia. Ese es el problema. Cuando ves esto de nostalgia, ellos tienen hambre, sedientos, de obligar a la gente a regresar a sus iglesias que guardan el domingo por el diezmo. Y mientras hacen eso, están empequeñeciendo el séptimo día sábado del Señor. Tremendo, hermanos. Anyways, escuchemos al pastor Randy Skeet sobre esto, porque va a abordar esta idea de que yo no veo ninguna diferencia entre el día en que adoro. Esto vuelve a responder la pregunta que algunas personas tienen. No veo ninguna diferencia entre el día que adoro. ¿En serio? Escuchen esto. No veo ninguna diferencia entre adorar el sábado o el domingo. Entonces, ¿por qué debería importar en qué día adoro? Importa en qué día adoro, porque le importa a Dios. ¿Ves lo que le importa a Dios? Debería importarme a mí. Tan temprano como en Génesis capítulo 2, leamos desde el versículo 1. Así que fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y en el séptimo día acabó Dios la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Amén. Porque en él reposó de toda su obra que Dios creó e hizo. Tan temprano como en Génesis capítulo 2, verso 2 al 13 nos dice 3 veces que el sábado es el séptimo día. Es el día de Dios. Éxodo capítulo 20. Leyendo desde el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. Y la razón por la que no se puede cambiar es porque no es mi día, es el día de Dios. Y Dios eligió el séptimo. No tengo autoridad para decirle a Dios que eligió incorrectamente. La razón por la que el día importa es porque le importa a Dios. No puedes elegir tu propio día, es el día de Dios. Sí importa. ¿Qué día tú guardas como el séptimo día de reposo de Dios? Es una cuestión de lealtad y obediencia a la ley de Dios. Es por eso que en los últimos días va a haber una marca de la bestia o el sello del Dios vivo. Se centra en a quién adoras, por qué adoras e incluso cómo adoras. Sí hace una diferencia. Cuando vas a Apocalipsis, la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 13, lo que tú escuchaste que algunos de estos hombres decían. Todo lo que ellos están cumpliendo es Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 en adelante. Se nos dice que la bestia como dragón le dará poder a la primera bestia, que tiene 10 cuernos con 7 cabezas. Pero también se nos dice que esta bestia como leopardo eventualmente recibirá una herida mortal. Históricamente hablando, esto es cuando perdió el poder. Perdió el poder en ese entonces, el poder de Iglesia-Estado en 1798. Y esto es parte de la historia. En el versículo 11, hay otra bestia
que sube de la tierra, tenía 2 cuernos como cordero y hablaba como un dragón. Estos son los Estados Unidos de América. ¿Puedes escuchar mi serie sobre la marca de la bestia? Vamos a estar traduciendo más temas aquí en Alerta Adventista sobre estas series. Aquí se habla de la ley dominical como ningún otro canal. Aquí sí se desglosa este tema. Ahora, dice aquí, cuando escuchas, dice que ejerce todo el poder de la primera bestia que estaba antes de ella. Y escucha lo que hace ahora. Hace que la tierra y los que moran en ella, que adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, por lo que está ayudando a la primera bestia a recuperar su poder. Y la primera bestia es el papado. La segunda bestia son los Estados Unidos. Y los Estados Unidos está ayudando a revivir y resucitar el catolicismo romano por medio de sanar la herida de la primera bestia. ¿Y cómo se supone que esto se haga? Bueno, tienen que unir la iglesia y el Estado. Porque la forma en que se le dio la herida a la primera bestia fue cuando perdió el poder del Estado en 1798, después de la Revolución Francesa. Así que una vez que pierdes ese poder, ella nunca ha sido la misma desde entonces, a pesar de que anda por ahí besando los pies de todos, tomando las manos de todos y tratando de hacer diálogos interreligiosos, derritiendo los corazones de los hombres. Absalón. Anyways, déjame no entrar en eso, pero tienes esta idea de que él los engañó. Estados Unidos ahora está engañando. Ahora, cuando decimos Estados Unidos, ten en cuenta que no estamos hablando tanto del aspecto político de los Estados Unidos. Estamos hablando del aspecto religioso, a lo que los estudiantes de profecía bíblica se referirían como América a protestante apóstata. Así que el lado apóstata del movimiento protestante dentro de América, todos los que están ayudando a sanar las heridas del papado. Es una locura. Cuando escuchas esto con atención, se nos dice que engaña a los que moran en la tierra por medio de estos milagros que se le permitió hacer en presencia de la bestia, diciéndoles a los que moran en la tierra que deberían hacer una imagen a la bestia, que tenía la herida y vivió. Así que adivinen qué, están haciendo una imagen a la bestia, están uniendo iglesia y Estado y están usando el culto dominical como uno de los elementos claves para tal unión, para tener control sobre las mentes de las personas. Y ellos no creen que es una violación de libertad de conciencia. No parecen entender eso. Y es por eso que el pueblo de Dios, en estos últimos días, debemos hablar y hablar en contra de esto. Porque la Biblia nos dice que esto traerá una persecución seria sobre aquellos que se niegan a inclinarse. Pero la Biblia también nos dice que muchos adorarán a la bestia. Todos los que moran en la tierra lo adorarán, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Ahí es donde vamos proféticamente. Pero estoy muy agradecido, amigos, de que Jesús nos dice, algunos de nosotros, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, desde la misma fundación del mundo, no adorarán, no irán junto con el sistema de la bestia, ni recibirán la marca de la bestia, ni estarán de acuerdo con la imposición del domingo por ley. Algunos de nosotros vamos a permanecer firmes y valientes por la verdad de la palabra de Dios, obedeciendo la voz de Jesús y rechazando al hijo del papado, este sábado hecho por el hombre. Señor, danos el coraje para permanecer firmes en estos últimos días. Quiero terminar este video aquí con Walter Bate, mi papá Walter Bate. Sí, los videos de Walter Bate son increíbles. Voy a terminarlo con este. Comparten sus pensamientos con Alerta Adventista. Tengamos la conversación en el comentario de abajo. Escuchen esto a medida que cerramos. Papito hermoso, ¿qué compraste con los 20 pesos que te di? ¿Jugaste maquinitas? Yo pensé que estabas comiendo papitas. Comimos papitas también. Las que estaban ahí, las viejas. También. ¿Qué compraste con los 20? Jugando maquinitas gané 30 pesos. Y después de eso me compré unos chocolatitos. De los 20 pesos, ¿cuánto de los 30 pesos que ganaste, cuánto gastaste en golosinas? ¿Y cuánto perdiste? Y perdí como 28. O sea, iba recogiendo. Bueno, nomás con... Ahora, si tomamos la ley de Dios y miramos el tema del día de reposo, del sábado,
6 días trabajarás, pero el séptimo día es el día reposo del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu sierva, ni tu siervo, ni tu buey, ni tu asno, extranjero, quien sea que esté en tu puerta, porque en 6 días Jehová Dios hizo los tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Y aquí hay un mandamiento que nos lleva de regreso al Edén. Y nos dice que Dios descansó y que debemos encontrar descanso en él. Y en ninguna parte en las Escrituras leemos que este día haya sido transferido a otro día de la semana. Hoy el mundo guarda el domingo. ¿Y de dónde viene el domingo? No es un concepto bíblico. En ninguna parte en la Biblia leemos que el sábado ha sido transferido del séptimo día al primer día de la semana. Sábado siendo el séptimo día, domingo siendo el primer día de la semana. Jesús dice en Mateo 5:1 que no ha venido a abolir la ley. Él ha venido a cumplirla, a vivirla, a ser el ejemplo de lo que es vivir la ley. Y dice que ni una jota y ni una tilde desaparecerá de ninguna manera. Desaparecerá de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esa es una declaración bastante clara. Jesucristo el mismo, hoy, ayer, mañana y para siempre. Jesús guardó el sábado. Los discípulos guardaron el sábado. Los discípulos guardaron el sábado. Según el mandamiento, cuando Jesús yacía en la tumba y el primer día de la semana, fueron a ungirlo y encontraron que él había resucitado. Pero en ninguna parte dice en la Biblia que este es un nuevo día de adoración. Esta fue una nueva teología que fue introducida por el cristianismo después que los apóstoles habían dejado la escena de la historia. Por lo que el día de reposo, el sábado, todavía se mantiene, según las Escrituras. Y Pablo razonó con los judíos y con los paganos en el séptimo día de reposo. Todos guardaron el día de reposo, y esos pocos versículos que encontramos con respecto al primer día de la semana, en realidad todos apoyan el día de reposo. Partieron el pan en el día de reposo. La Biblia dice que partieron el pan todos los días. Y Pablo se reunió con ellos el primer día de la semana. Pero dice que había luces en el aposento alto, así que fue después del sábado. Después de que habían descansado el sábado, celebraron una reunión hasta medianoche, y por la mañana, cuando salió el sol, hicieron un largo viaje, así que no guardó el sábado. Así que todos estos textos en realidad apoyan el séptimo día. Muchísimas gracias, amados hermanos, por apoyar este canal, por apoyar este siervo, por apoyar estas traducciones. Les pido oración por mí, oración por este ministerio. Muchísimas gracias por todos aquellos que apoyan este ministerio, ya que este ministerio es de tiempo completo y de sostén propio. Existimos solamente porque Dios toca el corazón de personas como ustedes. Aquí no recibimos dinero de YouTube, aquí no se permiten comerciales, aquí no se permiten anuncios. No entramos al ministerio por hacer dinero, entramos al ministerio para predicar la verdad y dar estos temas de verdad presente. Alerta adventista, atalayas despiertos, que la protesta continúa.